Hola Luis, buenas noches a todos. Siguen recopilando información, se recorrieron las líneas de alta tensión con helicópteros, se está trabajando la compañía Edesur concretamente junto con el ENRE. ¿Accidente o falta de inversión? Se preguntaban esta tarde. Edesur es una compañía que no ha hecho inversiones y que se quedó en el país porque ganó el gobierno y además por el buen vínculo que tiene el presidente con Giorgia Meloni, con Italia. Sin embargo, el ENRE no descarta aplicar sanciones en el caso de que se compruebe efectivamente que no han llevado adelante el plan de inversiones. Ahora, tercera opción, sabotaje. Son muy cuidadosos en el gobierno, como vos bien lo dijiste. Sin embargo, no es frecuente, me dicen ahora, que salga una línea de alta tensión de servicio. Y en este caso, Luis, salieron 3, con lo cual es al menos sospechoso. Por eso, reitero, se están esperando los resultados de lo que fue el recorrido en helicóptero que se hizo hace minutos. A ver, Mariel, es muy interesante la información y la pregunta. ¿Accidente o falta de inversiones? Se pregunta el gobierno. Pero ¿qué se está diciendo en Casa de Gobierno con lo que pasó ahora mismo, después de este apagón masivo? En un principio eran 600.000 personas, después se multiplicó y mucho. ¿Qué se dice en La Rosada? Contanos un poco, Mariel. En Casa Rosada también fueron víctimas del apagón. Comenzaron a las 12:30, fueron microcortes. Investigan el apagón, no descartan, reiteramos, multar a las empresas suministradoras de energía. Analizan si se trató de un accidente o sabotaje. Reiteramos esto que decíamos recién, es muy poco frecuente que salgan líneas de alta tensión de servicio. Una sola, me decían, imagínate 3 como en este caso. Hay malestar, Luis, porque una de las empresas que presta servicio, concretamente Edesur, en esta área, no ha realizado las inversiones en los últimos años y los controles se hicieron de manera manual en Casa Rosada en la tarde de hoy, como si fuera un cacheo de cancha, decía un funcionario, porque dejaron de funcionar escáneres y detectores de metales. Fueron 6 cortes en total. Perdón, Mariel, ¿qué dato? Sí. O sea que cuando vos entrás, que te escanean normalmente para ver si tenés un arma, haces cacheo, o cuando dejás un auto en la explanada, te revisan el detector de explosivos, pero eso supongo que debe haber funcionado, no lo sé. Bueno, insisto, 6 cortes, microcortes, es decir, se iba la luz y volvía. Casa Rosada tiene 2 fases, con lo cual si falla una, se conecta a la otra. Fallaron las 2, hubo una conexión con un grupo electrógeno que está enfrente en el edificio de la CIDE. Sin embargo, por momentos, reitero, hacían cacheo de cancha. Perdón, ¿cómo? ¿Tuvieron que conectar con un grupo electrógeno que está en la CIDE? Con la fase. Había un grupo electrógeno hace un tiempo que lo que hacía era abastecer a los equipos de aire acondicionado del museo. Perdón el mal chiste. Tiraron una zapatilla hasta la CIDE, digamos, un cable largo. Bueno, es que fallaron las 2 fases. ¿No? Por eso tienen 2. Siempre es una o la otra. En este caso nos decían funcionarios de gobierno, el presidente no estaba en la Casa Rosada, pero además el tema de los sistemas de seguridad, Luis, que también es muy importante. Ahora, esto es para preguntarnos todos. Las tarifas se están actualizando casi al ritmo de la inflación. Yo no sé qué pasó, no soy un experto. Dale, inviertan. Hoy hablaba con Emilio Apud y me decía, che, mirá que las inversiones en esta materia llevan un tiempo. No es que vos metés un tornillito y se soluciona todo. Comprendido, pero inviertan. Malena de los Ríos, buenas noches. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué información tenés vos alrededor de este apagón masivo? Contanos. Luis, buenas noches. Bueno, ahora vamos a ver una placa para que la gente entienda bien cómo se desarrolló este tema durante el día, porque vos muy bien lo decías, muy importante. Primer apagón, más de 500.000 de usuarios afectados, esto es alrededor de 1,5 millones de personas. Este fue el primer apagón a las 5 de la mañana, 5:30 en la falla de suministro, como contaba bien Mariel. Comisarías sin luz reforzaron seguridad para evitar fugas, vamos a decir alcaldías, y 2 líneas de trenes con servicios interrumpido, Roca y Mitre. Bien lo decíamos, también a las 16 horas y 18 con horario pico, muy complicado de la gente para hacerlo. Vamos despacito, Malena. 550.000 usuarios afectados, comenzó a las 5:50 de la mañana. Me quiero tener estos, comisarías sin luz, ¿reforzaron seguridad para evitar fugas? Te cuento lo siguiente, son 4 alcaldías que me confirman de la cartera de seguridad que no se quedaron sin luz.
¿Por qué? Porque tenían los grupos electrógenos. Sin esos grupos electrógenos, las alcaldías 4 en la zona sur directamente no hubieran tenido. ¿Qué hicieron desde la cartera de seguridad de Ciudad de Buenos Aires? Reforzar. ¿En dónde? En barrios vulnerables. Esa fue la bajada de línea y la acción inmediata que tomaron frente a esta situación, ¿no? Podrían haberse quedado sin luz. Y hablando del segundo apagón, ¿qué es lo que se puede decir? Mira, acá estamos viendo, estas son las cifras del segundo apagón que lo decíamos al mediodía. 622.000 usuarios afectados, 2 millones de personas. Casi a la 1 de la tarde por una falla en 2 líneas de alta tensión. Semáforos dejaron de funcionar en avenidas de la ciudad. Fue un total caos en Ciudad de Buenos Aires. Todas las líneas de subte tuvieron interrupciones en su servicio y la Casa Rosada y el Congreso estuvieron sin suministro. Más de 50 personas varadas en los ascensores que tuvo que asistir la policía de la ciudad. Bueno, ahora lo vamos a saludar a Rucauf, porque como vicepresidente, algún corte de luz en sus épocas o con otros cargos habrá sufrido y habrán tenido diferentes hipótesis. Pero quería preguntarle a Débora Plager, que estuvo cubriendo en su programa de la tarde todo el impacto del apagón masivo, ¿cómo se vivió? Porque la verdad que veíamos imágenes tremendas. Débora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mira, recién daban el dato respecto de los semáforos que no funcionaban y lo más impactante a la hora pico de la falta de funcionamiento de los semáforos, pensá que eran 4.000 semáforos, 4.000 intersecciones de calles que estaban sin funcionamiento, con el caos de tránsito que eso implicaba. ¿Sabés cuántos agentes de tránsito de la ciudad había operativos? ¿Cuántos? 300. ¿Cuántos? 300. 4.000 semáforos y 300 agentes de tránsito operativos. Perdón, la lista de semáforos que no andaban era interminable. Era interminable. Yo cuando empecé a leer digo, son todos los semáforos de la ciudad. Bueno, prácticamente. Entonces no había modo y acá uno empieza a preguntarse, ¿no? ¿Cómo estamos preparados para las contingencias? Claro. Porque vos podés tener una emergencia, una temperatura que no estaba prevista, un apagón masivo, pero no, evidentemente no estamos preparados para situaciones así. Veíamos lo del subte. Y otro dato también interesante, porque a lo largo del día todos fuimos a buscar a los expertos en energía. Perdón. Eso lo que estamos viendo ahora es la explosión de un cable de alta tensión, ¿no? Bueno, ahí tenés otro efecto. Viste, fue una confluencia de factores. En esa explosión, este es el momento en el que se registraba, fíjate, la gente corría desesperada porque no sabía a qué atribuirle la explosión y la densa columna de humo. Un operario, lamentablemente, muy joven, que estaba trabajando allí en reparaciones cuando se produce la explosión y está realmente con un cuadro muy, pero muy delicado. Y ahí empezás a preguntarte por toda la cadena de situaciones complejas, ¿no? Por ejemplo, este operario si tenía la ropa ignífuga adecuada, porque su vida realmente corre peligro. Y después lo que te decía respecto de todos los expertos en materia energética que uno consulta cuando pasan estas cosas, y uno se retrotrae, vos recién lo dijiste, bueno, las empresas tienen que dar cuenta de si están haciendo o no las inversiones. Hay usuarios que están pagando la tarifa plena, otros todavía tienen subsidios, hay anuncios de aumentos de energía ya programados por el gobierno, pero no nos podemos olvidar de los años del populismo energético del kirchnerismo. Porque cuando teníamos la tarifa regalada para los ricos, para los ricos. Regalada para los ricos, con piletas climatizadas en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. En los countries, Carlos entonces Rucauf, eso es cierto. Buenas noches. Buenas noches. Accidentes, fallas, posible sabotaje. Fue un apagón masivo. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, en primer lugar, yo como usuario de Edesur te digo que son un desastre desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Cualquier persona que ha sido atendida por Edesur en provincia de Buenos Aires sabe que tenemos cortes semanales desde hace mucho tiempo. Así que el tema de no haber hecho reequipamiento, no haber hecho controles es muy largo. Obviamente ahí hubo protección política, siempre hubo protección política. Las empresas, estas son empresas que han facturado, siempre se han quejado de lo que cobran, pero nunca nadie les revisaba los números cuando cobraban los subsidios. Claro, perdón, Rucauf, porque hay un número de inversión, hay un número de facturación que debería acompañar la inflación, por decir algo. No, por decir algo, no, lo que corresponde. Y hay un número también de inversión. A ver, mostrame la cuentita de inversión. Claro, y además, mostrame la cuenta de inversión cuando recibía subsidios millonarios, porque nadie habla de eso. Parece que todo lo que pasó es, como decían los chicos, pasado pisado. No, recibiste durante 20 años una cantidad de subsidios asombrosos
¿Y por qué entonces con eso no hiciste nada? Te lo pusiste en el bolsillo. Y después vas y decís, bueno, ahora deme el aumento de tarifa. Yo no digo que no hay que adecuar las tarifas. Lo que digo es, da un servicio conforme a lo que pagamos todos los argentinos. Y específicamente, otro tema que dijo Plager, yo lo quisiera complementar. Sí, cómo no. Veo muy poca policía en la calle en la Ciudad de Buenos Aires. No solamente en este momento, donde tendría que estar todas las comisarías cubriendo el tema semáforos, sino que en general, en los últimos 20 días, no sé si los que caminan por Buenos Aires no han notado ausencia de policía caminando. A ver, no entiendo doy qué pasa. el dato que acaba de dar Malena y que es importante. En las alcaldías y en las comisarías, porque también hay que plantear esta discusión, pero una discusión política de fondo que después vamos a charlar, con las comisarías en la Ciudad de Buenos Aires, con las alcaldías, con los lugares donde están los presos y no tendrían que estar, pusieron grupos generadores inmediatamente para que no hubiera un impacto todavía peor en la o fuga de los un presos, principio de caos. Quisiera escuchar a Malena para que me dé el dato concreto de nuevo. Malena, contame, por favor. Recién le consultamos inmediatamente a la prensa de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. 4 alcaldías se pudieron ver afectadas. No se vieron afectadas. ¿Por qué? Porque están los grupos electrógenos. Y además aumentaron la seguridad. ¿En dónde? En barrios vulnerables. La situación contenida. Eso es lo que te dicen desde cartera. Bueno, y a propósito de lo que pasa en la ciudad, es muy oportuno esto, linkear una cosa con la otra, porque